Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches con todos, espero que estén muy bien. Primero, ojalá que no tengan problemas con el internet, que es una cosa que puede suceder. Me indican si no se escucha bien o si hay alguna interferencia. Ok. Eh, lo que vamos a hacer hoy día va a ser lo siguiente. Yo les voy a hablar un poco del tema que corresponde. Eh, yo calculo como casi una hora. Creo que por ahí casi. Y luego eh, quiero mencionarle dos temas. Uno sobre este tema de la tarea de colaborativa y el otro tema sobre el proyecto. ¿Ah? Porque yo la otra semana me corresponde una tarea que tienen que realizar de parte de la investigación cualitativa. Entonces yo ahí quiero hacer una aclaración eh, para que los grupos eh, puedan tener claridad y se pueda transmitir entre ustedes, ¿no? Eh, de igual manera, cualquier duda me pueden hacer saber. Pero creo que es necesario mencionar de qué se trata esa tarea para, para que tengan claridad. Y eso, a no ser que también tengan otras dudas, ¿no? Y luego nos disponemos a hacer el cuestionario. Ese más o menos sería lo que tengo como orden del día, ¿no? Ya, vamos a ver la presentación. Ok. ¿Se ve? ¿Se puede ver o no? Sí, Sí, magister. magíster. Ya. Entonces, bueno, pensaba que podía hacer, pero no me acordaba que hoy día era el cuestionario. Respecto al tema de la ejecución mediante un software, que lo vamos a hacer, pero justamente topa con este cuestionario, ¿no? Y sí, pero como les mencioné, es a modo de demostración y, y bueno, como aporte, digamos, a la asignatura. Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a retomar. En relación a este tema. Eh, bueno, la semana pasada les di a conocer un video, sí, porque no pude, tenía fuerza mayor y les coloqué un video. Ese video estaba en relación a la validez de los datos y retomando eso, nosotros nos vamos a dar cuenta que en análisis, digamos, de datos cualitativos, eh, hay ciertas condiciones, características que se deben tomar en cuenta. En relación a la validez, tenemos que mencionar que se considera mucho la credibilidad de los datos en cuanto a cómo se obtiene, ¿no? Entonces, eh, tenemos que considerar esos detalles para poder eh, tener esa credibilidad y afirmación que los datos que estamos recolectando son de buena calidad, ¿ah? Y que reflejan la realidad del estudio. Esa es más o menos la orientación que uno debe tener. Eh, el chequeo, la contratación de estos datos
siempre se debiera hacer en todo tipo de investigación, porque eh, necesitamos reafirmar que esa información es de buena calidad. Entonces, eh, son criterios que vamos a tomar en cuenta para poder eh, discernir, clasificar que estos datos tienen buena calidad, ¿ya? Y la validez es una forma y lo otro es la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad se va a centrar en la reproducción que el investigador o los investigadores puedan hacer respecto a estos datos. Eh, si yo puedo reproducir, eh, eso me asegura que los datos en cuestión son consistentes. Bueno, hay métodos que uno lo puede utilizar, como la triangulación, eh, y me van a poder, digamos, asegurar que tienen cierta consistencia, y eso es lo que se busca en la confiabilidad. Eh, yo les voy a mencionar acá en esta, digamos, presentación, cómo podemos eh, alcanzar la mayor confiabilidad de acuerdo a los apuntes que nosotros tenemos. También algunos conceptos que son importantes, que están dentro del análisis. Y, eh, digamos, esa va a ser un poco la idea de tomar en cuenta este criterio que es la confiabilidad, ¿ya? Entonces, veamos un poco lo que nos dice este concepto. La confiabilidad en investigación cualitativa puede ser el grado en que los procedimientos utilizados producen resultados comprensibles, documentados y verificables por otros, permitiendo una interpretación consistente y razonada de los datos. A mayor confiabilidad de un instrumento, menor cantidad de error presente en los, digamos, objetivos o datos obtenidos y, digamos, siendo proporcional si uno le da algún tipo digamos, puntaje, ¿no? Si es que el criterio está en esa orientación. Ya. Un concepto interesante es la estabilidad, el cual se relaciona con el grado en que el instrumento permite los mismos resultados en aplicaciones repetidas. Eh, entonces, eh, la idea es potenciar el concepto de confiabilidad. ¿Cómo se puede hacer? Primero, digamos, dentro de las varias posibilidades, tenemos que se puede aumentar esta confiabilidad aplicando las reglas generales de elaboración de instrumentos de tal forma que se eliminen los errores de medición como preguntas ambiguas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, Cuando uno diseña un instrumento, por ejemplo, una guía de entrevista, o un cuestionario, eh, o algunos eh, registros que se puedan utilizar, por ejemplo, en las observaciones, la idea es que se sigan ciertos criterios para que estas preguntas estén bien formuladas. Em, y cómo, digamos, optimizamos esta confiabilidad. Se optimizan de acuerdo a la forma que uno expresa las preguntas. Si son claras, directas, comprensibles,
se reduce la posibilidad de que, que los participantes interpreten de otra forma las preguntas que uno hace. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una entrevista a un docente y yo les pregunto para, para empezar en la entrevista, le pregunto si aplica herramientas digitales en su asignatura. Es una pregunta bastante, digamos, general, que no, digamos que se puede entender perfectamente, ¿no? Pero cuando hablo de una pregunta, digamos, una pregunta que es un poco más, eh, más directa, y que digamos que como lo mencioné, una pregunta de control. Le puedo hacer otra pregunta que corresponde, por ejemplo, a si em, cuántas veces a la semana eh, aplica las herramientas digitales en su clase. Entonces, esa pregunta es un poco más directa al mismo tiempo va a estar estableciendo si realmente tiene programado hacer esa actividad con las o actividades con las herramientas digitales. Entonces, cuando se habla de preguntas de control, uno es más directo y de esa forma yo puedo identificar si es que inicialmente cuando yo le hago esta pregunta de si utiliza herramientas digitales y nuevamente yo le hago la otra, es como que eh, el docente a lo mejor, si es que no es así, me puede contestar otra cosa o puede dudar. Entonces, ese tipo de preguntas de control pueden ser importantes en ciertas circunstancias para comprobar si efectivamente lo que dicen se realiza o no. Entonces, por eso que puede ser significativo el hecho de establecer ciertas eh, preguntas que den indicio que o hay una contradicción o hay, digamos, una incoherencia. Entonces, es eso el- la idea de establecer ciertas rutinas en estas preguntas. Estamos hablando de una entrevista, ¿ya? Entonces, una estrategia durante esa entrevista. Obviamente que hay que tener tino y hay que ser bien, eh, digamos, tener una buena disposición a hacer las preguntas, cosas que se cree un ambiente favorable, ¿ya? Entonces, son cuestiones que se van dando mediante la experiencia. Bueno, acá hay un ejemplo, dice, una pregunta ambigua eh, puede ser la siguiente. ¿Te gusta la escuela? Y puede interpretarse de varias formas. Entonces, en el ejemplo dice, mejor sería preguntar cómo valoras la relación con tus profesores en el aula. Puede ser. Y ante esto, el tema de las preguntas es bastante subjetivo, ¿no? Porque eh, yo puedo tratar de encauzar, digamos, la entrevista con preguntas específicas y que tengan algún sentido. Entonces, esa primera pregunta quizás no es tan, tan idónea porque puede dar para una respuesta o varias respuestas distintas. Entonces, eh, la idea es puntualizar bien lo que uno quiere preguntar y tener la posibilidad de que se entienda, que tenga bastante claridad. Entonces, dentro de esto están, digamos, esas preguntas de control que uno puede agregar para ir viendo si estas respuestas son realmente lo que es la realidad o no.
Desde ese punto de vista, uno debe llevar la seguridad de que todas las preguntas que uno haga son efectivas. Entonces, para eso hay que establecer también cierta pruebas, puede llamarse de esa forma, pruebas pilotos que en algún momento se pueden realizar antes de las entrevistas. Y esas pruebas tanto se pueden hacer con, digamos, personas que son más o menos similares o tienen algo de características con el grupo o con las personas que voy a hacer la investigación para probar si estas preguntas hay algún tipo de, digamos, de incoherencia o que no se entiendan bien. Y lo otro es que un experto revise las preguntas y que den cierta validez, ¿no? Que den cierta seguridad de que están bien hechas. Entonces, eh, esto se suele hacer para poder comprobar que efectivamente esas preguntas están, digamos, son idóneas. Bueno, esa sería una forma de aumentar y potenciar la confiabilidad. Otra forma es el número de preguntas sobre determinado tema o mediante la inclusión de, bueno, la pregunta de control que mencionaba. ¿Qué significa esto? Incluir varias preguntas que aborden un mismo concepto desde diferentes ángulos, lo cual permite captar mejor la ausencia del fenómeno y verificar la consistencia de las respuestas. Eso es lo que se pretende mediante estas formas, ¿no? De optimizar la confiabilidad. Ahora, cuando hacemos eso, se supone que yo debo tener o captar respuestas coherentes a través de este grupo de preguntas. Eh, y eso me asegura que tiene cierta estabilidad, ¿ya? Em, y dentro de esas preguntas establecer, digamos, estas preguntas de control que son para poder verificar que no tienen ninguna eh, inconsistencia. Entonces, es bueno, eh, digamos, registrar un número coherente de preguntas. Bueno, ahora me dirán, bueno, ¿y qué cantidad es coherente? Depende mucho también del tema, ¿no? Porque hay temas que da para hacer varias preguntas, pero lo más importante es que tengan sentido. A lo mejor 10 preguntas son un número suficiente de acuerdo al sentido que uno le dé, ¿ya? Y que tengan esa consistencia referente a llevar un control de lo que me están contestando son efectivamente que corresponden a la realidad o que al agudizar, digamos, la pregunta, como esa pregunta de control, se produzcan estos incoherencias. Eh, el número puede ser relativo, pero un número más o menos aproximado que quizás puede ser cómodo, 10 preguntas, 10 preguntas que tenemos que afinar y definir que son, digamos, idóneas para el tema. Y bueno, hay varios tipos de preguntas que uno puede hacer y puede demostrar, digamos, cierta, digamos, idoneidad en las respuestas y eso eh, va a establecer si hay algún tipo de contradicción o no. Pero también es necesario saber hacerlas, ¿no? Depende mucho de la actitud también cómo se hacen las preguntas. Entonces acá, por ejemplo, dan algunos ejemplos que dice respecto a ¿te sientes motivado a asistir a clase?
¿Qué actividades escolares disfrutas más? ¿Qué te impulsa a seguir estudiando cada día? Entonces, bueno, esos son ejemplos, no es que sean una obligación que sean estas mismas, porque depende mucho del tema. Entonces, seguir en la pauta de que si hay una cantidad de preguntas que son importantes, hacerlas. Si sobre la misma pregunta se nace otra, de la misma forma que, digamos, de alguna forma se verifique lo que anteriormente yo pregunté, correcto. Porque al final estamos tratando de alcanzar la idoneidad de las respuestas. Después tenemos que podemos, dentro de este mismo contexto, eh, elaborar instrucciones claras que orienten al llenado o utilización de los instrumentos. Bueno, depende del instrumento, porque si tenemos registros, tenemos las mismas entrevistas, tenemos, qué sé yo, otro tipo de instrumentos que lo va a leer la persona a quien estamos realizando la investigación, tienen que tener claridad en lo que está en ese documento. Entonces, para eso también es importante que se revisen, que todo lo que se está en el documento, registro o instrumento que se va a utilizar, esté claramente, digamos, escrito. Entonces acá dice, ¿qué significa? Antes de aplicar un instrumento se debe incluir indicaciones precisas sobre cómo responder o utilizarlo correctamente. Entonces, ¿de qué forma ayuda esto? Es que asegura la claridad, digamos, de que lo que va a leer este participante sea comprendido de la mejor manera, lo que conlleva a que se minimicen los errores probables que se puedan encontrar cuando uno aplica el instrumento. Estamos hablando de instrumentos que puedan servir, digamos, de información al investigador y que esto lo conteste el, digamos, la persona que que se está investigando sobre un tema, ¿no? Entonces, eso es importante, que todo instrumento esté claramente escrito. Y acá, bueno, menciona que hay instrucciones, por ejemplo, se pueden dar instrucciones ambiguas en un instrumento. Por ejemplo, que si establece una necesidad en el instrumento como marca lo que consideres, es muy ambiguo. Entonces se dice acá que es mejor especificar un poco más lo que se desea que la persona que se le está pasando el instrumento sea clara. Por ejemplo, marca con una X la opción que más se aproxime a tu experiencia personal. Entonces puede ser ese, qué sé yo, registro de algo en donde esta persona le quede claramente lo que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, esa es una forma también de aumentar la confiabilidad. Acá también aparece otra forma que es aplicando los instrumentos o realizar las mediciones en condiciones semejantes. Acá, ¿a qué se refiere? Es que, eh, por ejemplo, si uno va a hacer una entrevista, eh, debería asegurarse que, por ejemplo, que sea el lugar eh, a una hora definida
tenga una definición de tiempo o un rango de tiempo también determinado, el ambiente en el cual está también esté, digamos, definido y sobre todo que no tenga alteraciones en el momento, por ejemplo, de una entrevista. Es decir, que no vaya a haber ninguna situación que contribuya a que hay una perturbación. Perturbación que puede ser ruido, un ambiente hostil quizá, o pueda haber circunstancias que afecten la entrevista y que no sea expedita. Entonces, por eso se señala que hay que buscar las mejores condiciones para que se haga esa entrevista. Ahora, si vamos, por ejemplo, a una observación, también dependiendo del escenario que esté, porque en la observación normalmente uno utiliza instrumentos donde uno eh, realiza eh, descripciones de manera, puede ser manual o puede ser por grabación, grabándose su propia voz, ¿ah? Y haciendo la descripción de la observación. Entonces, para eso hay que tomar ciertos resguardos en, en donde salga si fuera la observación que menciono, la descripción limpia, sin alteraciones y sin efectos que puedan alterar, digamos, esta información, cosa que sea limpia y transparente para luego hacer las transcripciones, si es que ese también es el objetivo, ¿no? En la entrevista igual. Entonces, eh, hay, digamos, situaciones en donde hay que conservar esas condiciones, ¿ya? A eso se refiere para aumentar esa confiabilidad y no tengamos errores. Bueno, acá dice un ejemplo, aplicar entrevista en un aula tranquila y sin interrupciones a todos los participantes en vez de hacerlo en sectores que son más concurridos, como los pasillos, donde puede ser también una oficina, donde se encuentra más gente. Entonces, eh, todo eso, tratar de evitarlo para que esa entrevista salga limpia y sin alteraciones alguna. Ya, esa es una forma también de aumentar la confiabilidad. Bueno, hasta ahí son, digamos, tres o cuatro recomendaciones que se pueden hacer sobre estas técnicas que se utilizan en investigación cualitativa, ¿ah? Em, bueno, al final, cuando uno trata de aplicar estas técnicas, eh, la experiencia le va indicando también cuáles son las mejores condiciones para hacer y llevar a cabo la recolección de datos. Eh, es práctica, también es eh, respaldarse con la teoría en base a las técnicas, también es bueno recibir recomendaciones de gente que ha hecho y ha puesto en práctica las técnicas de recolección de información. Y eso le da, digamos, cierta confiabilidad para poder, la idea es tratar de que los datos, digo yo, se puedan reproducir también y ser, eh, y ser, digamos, fiel a la información que se está recopilando. ¿Ah? Porque sabemos que hay ciertas circunstancias que pueden alterar la información. Ya de alguna forma hemos revisado la misma postura del mismo investigador, puede ser una interferencia, ¿ya? Entonces, todas esas cosas, eh, se trata de
un poco mejorar, para llevar a cabo estos temas. Y sin duda, en este tipo de investigación, nos vamos a encontrar con varias cosas que pueden afectar. Entonces, de a poco uno va sumergiéndose en la recolección de datos. Ahora, hay algunos conceptos que son bastante, eh, digamos, decidores. Digo decidores porque influyen en el análisis de datos. Por ejemplo, ya nosotros vimos el tema de la codificación y categorización. Entonces, en estos dos conceptos, siempre la idea es tener una consistencia. La consistencia implica que el conjunto de códigos asignado a los datos cualitativos deben seguir una lógica sistemática reflejando patrones coherentes que no se contradigan entre sí. Entonces, si bien es cierto, nosotros hemos hecho algunos, creo que incluso un taller, dos talleres creo que están relacionados, en donde tratamos de buscar ciertas, digamos, significancias a través de, por ejemplo, eh, a través de las técnicas, las más utilizadas son las entrevistas, observaciones, qué sé yo, pero lo hemos enfocado básicamente en entrevistas. Entonces, lo que en algún momento yo les manifestaba es que es verdad, nosotros, y por ahí hay una pregunta, así que, ¿qué es lo que le cuesta cuando recién uno está comenzando dentro de lo que es la codificación y la categorización? Efectivamente, lo que más cuesta es tratar de identificar la significancia de los párrafos que uno analiza o los fragmentos de estos textos que uno va tratando de, digamos, definir. ¿Y de qué forma defino la significancia que tiene ese fragmento? Entonces, eh, el mismo fragmento lo puedo eh, codificar quizás con una sola palabra o con una frase. Entonces, esas dificultades, cuando uno se tiene entrenamiento, se da. Entonces, lo que sí es cierto es que la medida que yo, por ejemplo, avanzo en el análisis, en primera instancia yo puedo hacer mi tablita con los fragmentos y identificar los códigos en primera instancia y sigo analizando y quizás de nuevo yo tenga que retornar al punto de partida donde coloqué mi primer código y puedo, digamos, pensar y reflexionar mejor sobre el tema. Y digo, quizás este código no es tan acertado y puedo cambiar. Entonces, eso es producto de que en la medida que yo avanzo en la investigación del análisis mismo, lo que yo coloque es mi primera aproximación. Luego, cuando yo voy empapándome más del tema en la entrevista, quizás adquiero otra visión del- del- de la entrevista y puedo llegar a una significancia un poco más profunda. Entonces, no es que uno haga una lectura inicial y ese código que yo definí inicialmente es que queda para siempre, ¿no? Uno tiene que leer, hacer el análisis y nuevamente, incluso en la parte cuando uno está sacando interpretaciones, me puedo retroceder y digo, no, a lo mejor este código no es tan acertado y le cambio por otro que sí me parece más, digamos, significante. Entonces, a eso apunta la consistencia, que la revisión de estos patrones que me dan significancia, eh,
tenga que eh, definir de la mejor forma posible para que tome un sentido, ¿ya? Entonces, primera cosa, no siempre el primer código que yo coloque es el que queda para siempre o el que queda definitivo. No, esto es una revisión. eh, de- Nuevamente reviso y veo si es tan acertado o no. Lo mismo pasa con la categorización. Lo mismo se puede dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final hay una interpretación. Pues entonces lo que yo quiero es que la interpretación sea lo más cercana a la realidad posible. Y tampoco que yo entré, por ejemplo, en contradicciones con los mismos códigos, eh, cosa que no tenga un sentido. Entonces, puede llegar a la instancia de que yo pueda establecer una lista de códigos eh, en donde yo inicialmente pueda poder establecerlo y después revisarlo. Entonces, todo eso tiene, tiene su proceso. Esto es un proceso. Inicialmente voy a partir estableciendo estas tablitas de fragmento código, después código categorización y en lo que yo voy produciendo, voy revisando. Entonces, cada revisión va a ser un proceso para mí. ¿Ya? Entonces, si hay que, por ejemplo, descartar un código que inicialmente lo considere, se descarta, pero con una justificación, digamos, importante para yo mismo, digamos, no contradicir. Bueno, acá hay un ejemplo que dice que si en una entrevista varios participantes mencionan no comprender lo que dice el maestro, este contenido debe codificarse de forma homogénea como dificultades de comprensión del discurso docente y no en y no en unos casos como falta de atención y en otros como bajo rendimiento. Entonces eso quiere decir que esa codificación, digamos, tiene que ser un poco más significativa y no con frases poco acertadas o muy general o muy ambigua. Y eso es lo que el ejercicio de esto deja. Deja que ya hay cierta forma de, digamos, de obtener, pesquisar la significancia correcta hacia la frase. Y como les digo, eso es pura, digamos, práctica, ¿ya? Bueno, eso me alargué un poco por el tema de que la codificación es diría que es el corazón, o sea, codificación y categorización, es el corazón de los análisis cualitativos, ¿ya? Son importantes porque ya ustedes ya saben que es una forma, digamos, de alcanzar la profundidad de este tipo de investigación. Se aprende mucho, pero no es de la noche a la mañana. Tiene su proceso. Bueno, y para ayudarnos, puede ser, hay una etapa que se recomienda quizás que se haga mecánicamente, o sea, sin software ni nada de eso. Y hay otra, ya cuando estamos mejor, establecer estos software que pueden ayudar a que sea más rápido. Porque el problema de esto, de esta codificación y categorización en forma manual se demora aún. De repente con los software quizás es más ágil. Las interpretaciones también se pueden sacar más rápido. Entonces, las relaciones de códigos también se pueden hacer. Entonces, todo esto
en pos de que se entienda un poco más el tema del análisis en esta investigación cualitativa. ¿Ya? Bueno, pasemos al punto de la transparencia en el procedimiento. La transparencia se refiere a la claridad con la que el investigador documenta cada paso seguido durante el análisis de datos. Esto incluye no solo las técnicas utilizadas, como lo que se mencionó respecto a la codificación, sino también las decisiones metodológicas, justificaciones, ajustes, reflexiones realizadas durante el proceso. Esto quiere decir que si yo estoy en esa situación de análisis, eh, cada decisión que yo tomo por la codificación y la categorización, de alguna forma la tengo que, digamos, seguir el proceso natural. Pero ¿qué significa seguir el proceso natural? Es entender de lo que yo estoy haciendo, sea consecuente, sea coherente y tenga una lógica. Y cuando digo y nombro pueden ser, puedo tener más características de estas, pero supongamos que sean estas tres. Si yo lo llevo a cabo, es que estoy entendiendo el problema al cual yo estoy estudiando. Si yo lo hago mecánicamente, porque el profesor me dijo que yo tengo que colocar una frase, luego de colocar la frase, tengo que sacar la idea central y de acuerdo a lo que esa idea puede ser atinada como no atinada. Si yo lo hago rápidamente por obedecer esa mecánica y coloco cualquier código y luego hago la categorización de la misma forma, o sea, no tomando atención al punto central de la significancia del estudio, estoy frito. Entonces, esta transparencia obliga a que, así como yo mencioné anteriormente, si yo saco un código, luego que revisé este texto y digo, chuta, este no funciona o no tiene, no aporta nada, ok, lo hago pero con conocimiento de causa. Y no lo saco porque es menos bonito. Entonces, o que le dé más, no sé, aumente, digamos, el tamaño del estudio. No, tengo que hacerlo porque realmente no aporta nada, no es coherente dentro de lo que yo estoy haciendo el estudio. Entonces, esos pasos tienen que ser transparentes. Las reflexiones mismas, cuando uno hace la interpretación, a eso, digamos, tenemos que llegar. Bueno, dice, esta claridad permite que otros investigadores comprendan cómo se llegó a los resultados y puedan evaluar la calidad y coherencia del análisis. Y que está muy bien, porque si lo revisa otro investigador, tenga certeza que lo que se hizo estuvo bien. Bueno, un ejemplo dice, si durante el análisis se decide eliminar una categoría inicial por considerarla redundante, bueno, puede ser una acción, debe explicarse por qué se tomó esa decisión y cómo se reformuló y cómo afectó a la organización de los datos. Eso es un poco la transparencia, ¿ya? Y esto hace sentido, digamos, para tener el cuidado de que lo que uno hace lo está haciendo de una manera idónea. Bueno, tenemos otro tema, un concepto también importante, y los otros también que hemos mencionado son relevantes. Y es en torno a la auditoría del proceso. ¿Qué es lo que es una auditoría? Básicamente
Bueno, las auditorías hay distintos ambientes que se hacen, pero en este caso es el ambiente de la confiabilidad y consiste en la revisión sistemática sobre la documentación que uno utiliza respecto al análisis cualitativo. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Es verificar la coherencia, solidez y trazabilidad que puedan tener estos datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de, qué sé yo, instrumentos se pueden tomar como evidencia? Diarios de campo, bitácoras analíticas, matrices de codificación, son las mismas que uno plantea cuando a la vez anterior colocamos, digamos, esas tablas. Al final son matrices que nos llevan a la codificación y categorización. ¿Ya? Em, Archivos que se puedan, eh, digamos, considerar, por ejemplo, cuando uno trabaja con estos software que son, digamos, bueno, algunos son de libre acceso y hay otros que hay que pagar. ¿Ya? Entonces, se pueden tomar eso como evidencia que se están haciendo los procesos, por ejemplo, de codificación y categorización. Entonces, tomar en cuenta que la auditoría es una revisión sobre a ver, es una revisión de todos los procesos que yo realizo para llegar a un producto final. Producto final son los resultados que yo tengo de los datos analizados. Entonces se chequea cada una de las etapas de este proceso de análisis. ¿Ya? Entonces, esa es una forma también que se tiene para ir chequeando este análisis de datos cualitativos. Bueno, un ejemplo dice un tercer evaluador no involucrado en el análisis original puede revisar el material y confirmar si los pasos seguidos fueron coherentes y justificables. Entonces, bueno, acá podemos hacerlo de dos formas. Uno es que un mismo de los investigadores que está involucrado haga esa como auditoría, entre comillas. O se le puede pedir a una persona externa, pero que tenga conocimiento, que haga esa revisión. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el tercer punto o concepto que está relacionado con el tema de la análisis, de la confiabilidad respecto al análisis de datos. Bueno, teníamos otro concepto que este es el último, que un poco es la dependencia. La dependencia eh, está en relación un poco a lo que yo mencioné hace un rato, la posibilidad de que otros investigadores puedan realizar el análisis tomando quizás los mismos instrumentos y llegar al mismo resultado, ¿ya? La idea es que con eso, con esa acción, se tenga una estabilidad sobre los datos que se obtuvieron. Y la estabilidad se va a encontrar con la reproducibilidad que tengan los datos. Si es que no se encuentra eso, es porque hay algo raro que no coincide. Por lo tanto, digamos, esto lleva a ciertas dudas sobre los datos. Entonces, es lo que no queremos. Si los datos se pueden reproducir, le da cierta estabilidad y, digamos, asegura la calidad respecto a esta recolección. Entonces, esa reproducibilidad quizás puede ser con uno, con dos o hasta con tres investigadores
y que la idea es que lleguen al mismo resultado o que sea equivalente, que no se desvíe de lo que se obtuvo inicialmente. Entonces, poco para ejemplificar esto, podemos citar, bueno, acá se me olvidó colocar acá ejemplo, porque es un ejemplo. Eh, Se puede citar este ejemplo en donde se sitúa en un tema que corresponde a estrategias utilizadas por docentes para fomentar la participación en clases de ciencias naturales en educación básica. Entonces, el investigador entrevista a un docente de séptimo grado y hace, digamos, este investigador que se define como A, realiza, digamos, eh, una codificación, em, define, digamos, todo lo que tenga que definir en torno a la codificación y categorización, ¿cierto? Eh, Puede utilizar un software y, digamos, obtener estos resultados para poder establecer una interpretación sobre las entrevistas que se ha hecho. Entonces, es una vía, o sea, el software es una forma, pero no es que, digamos, sea, eh, es una herramienta que se puede utilizar, pero no, no es que deba ser siempre con, con software. Uno lo puede hacer de forma mecánica, ¿ya? Y mecánica me refiero a hacer la codificación manualmente, sin software. Entonces, puedo establecer esa lista de codificación y categorización, y eso ya es un insumo. Se deja de evidencia. Al mismo tiempo, yo puedo utilizar, si es que quiero también verificar, estos software, ¿ya? Entonces son caminos que se pueden utilizar. Entonces viene otro investigador y toma lo que ha hecho, digamos, o digamos, el anterior con respecto a los códigos, em, establece las categorías y al final llega, digamos, a un equivalente de las interpretaciones, porque no son todas las interpretaciones así textual como uno quisiera, no, sino que equivalentes que tienen similitudes que son muy, m- digamos, muy parecidas y que tienen cierta equivalencia. Lo que se consigue con esto es demostrar que hay coherencia, que es transparente y se puede reproducir o rastrear. Entonces, en en la interpretación va a tener una, digamos, una interpretación eh, que son equivalentes y le da este significado y que no hay, digamos, dudas que lo que se buscó tiene, digamos, una respuesta y que esa es la respuesta correcta, que es confiable. Entonces, eso. No sé si tienen alguna duda, alguna sobre esto que se habló. Entonces, veamos. eh, Veamos entonces, ¿no hay duda respecto a esto? En todo caso, esto va a quedar en el video y también en la presentación. Ok, ahí. A ver, si no hay duda, proseguimos con lo otro.
Yo quería aclarar sobre la tarea de colaboración. En respecto a esto, quiero mencionar que la tarea está orientada a la codificación y categorización. Ahora, eh, ¿qué es lo que espero? Obviamente que analicen una entrevista, que hagan la codificación y que hagan la categorización. Interpreten. Entonces, ustedes hicieron una entrevista o dos entrevistas al proyecto del semestre 2, ¿no? Que eran en respecto a las habilidades blandas. Entonces, utilicen esa entrevista y apliquen la codificación y perdón, la categorización. Porque eso me acuerdo, si no estoy equivocado, era la actividad de la semana pasada, ¿cierto? O fue la antes pasada. Bueno, la cuestión que deberían tener esa entrevista, entonces si tienen la entrevista, pueden transcribirla. De hecho, es parte también de la actividades del proyecto del segundo semestre, ¿no? Donde tienen que eh, entrevistar, sistematizar. Ahora, si no aplicaron, digamos, la codificación en el proyecto, no importa, ya, ok. Pero acá, en esta tarea, aplíquenla. Estoy, digamos, un poco despejando, digamos, la dificultad para que no tengan que entrevistar a otra persona y utilizar lo que hicieron antes. ¿Se entiende o no? ¿Cómo está, Magister? Buenas noches. Y otra Buenas consulta. noches. Lo que pasa es que esta semana también tenemos para la sumativa 2 de la misma entrevista que la hicimos en ecología la semana anterior, me parece que tuvimos la entrevista a dos profesionales. Teníamos que hacer Ujú. 10 preguntas por grupo y entrevistar a dos profesionales. Ajá. Entonces, para la sumativa 2 de esta semana también utilizamos la misma entrevista, al igual que para la tarea colaborativa. Em, es que ahí estoy tratando de acordarme cuáles son las actividades para, me parece que para esta semana no están las entrevistas. Y por eso quería hablarte de eso. No, En esta semana lo que se le va a pedir, que yo justo acabo de hacer la actividad para la otra semana. Esta semana, ¿qué actividad hay? Es a que no me ver, recuerdo, por eso, si para, alguien me para qué, puede, para, esta semana. para qué, para la sumativa o para investigación. No, para la sumativa 2 es que para Ya, relacionar lo que tú me estás. para la sumativa 2 tenemos, cada grupo deberá recopilar la información recolectada mediante la entrevista realizada a expertos. Ya. O Esa, sea, y lo que tenemos, hicieron por eso la le semana preguntaba anterior. si de la semana anterior nos Ajá. basamos para poder realizar Sí, esta. Y claro, dice, sí, cada sí, grupo sí, sí, sistematiza la información obtenida en la entrevista. exacto, sí, Sí, más exacto. sistematización Ya, y era interpretación o todavía no. recopilación, recopilación y Ya, sistematización. Y ya, ok, ok, ya. sí, sí, Y, ok. y para la tarea Ya me colaborativa, quedó clara la pregunta tuya. ya, Pero espérate, deja responderte lo que me preguntaste recién, ¿ok? Entonces, la semana pasada hicieron la entrevista, ¿correcto? Ya. Entonces, eso lo aplican en esta tarea que es de la sumativa 2. Sistematizan y, digamos, interpretan, ¿no?
de los datos que sacaron de la entrevista anterior, de estas dos profesiones. Ok. Ahora, la aclaración está. Si ustedes no quieren usar codificación y categorización, no lo hagan, sino que interpreten de acuerdo a lo que entienden de la entrevista para esta semana, en la sumativa 2. ¿De acuerdo? Si está claro hasta ahí, ¿no? Ya, correcto. Ahora, para la trabajo colaborativo, si de la tarea esta, tomen una parte de la entrevista de uno de los profesionales. No dos, uno, una parte. Porque yo sé que eso también es un poco, digamos, como les dije, es práctica. Y tomen una parte y codifiquen, pero esto es solamente para la tarea colaborativa, más no para la sumativa. ¿Por qué? Porque en la sumativa van a tener dos entrevistas y las entrevistas son más largas, ¿me entiendes? Y se van, en cambio, si más encima lo que yo le estoy pidiendo es la sumativa 2, sino que lo interpreten de su forma como lo entienden. Acá la única diferencia que yo voy a pedir, que en la colaborativa de esta semana, tomen un texto que no sea, qué sé yo, no tan largo tampoco, solamente quiero que apliquen lo que es codificación, que ya lo hicieron en un momento. Y quiero ver ahora qué tan avanzado están en la comprensión de esa parte, porque es una cosa nueva que ustedes lo recogieron, pero quiero ver así de claro, puede ser un párrafo, qué sé yo, de, no sé, pues de 20, 30 palabras, no sé. ¿Me entienden? Corto, ¿no? Pero quiero que apliquen la codificación y la categorización a a esta tarea colaborativa. ¿Se entiende o no? Porque ahí voy a ver si realmente entienden lo que es esto. Por eso que tampoco me quiero arriesgar que en la sumativa hagan eso porque tienen otras cosas que hacer y va a ser más largo. Pero sí les voy a pedir en la colaborativa 2, perdón, en la colaborativa, que hagan ese ensayo, pero más corto y con una entrevista. ¿Ahora se entiende o no? ¿O todavía está dudoso la cosa? No, sí, magíster, muchas gracias. Ya. Vamos a la siguiente tarea. Nos acaban las tareas hoy. La siguiente tarea, que va para la otra semana. La otra semana van a tener que hacer una matriz. A ver, se las voy a colocar ahora en la pantalla para que vean lo que yo le estoy pidiendo. Es que lamentablemente a nosotros nos piden que tengan que hacer ustedes no, estas actividades. Entonces, hay que, bueno, en este caso, en mi caso, yo tengo que, digamos, hacerlo. Pero también mi trabajo es que no les sea tan dificultoso y mi trabajo es que se entienda. ¿Ah? Entonces, y por eso me tomo el tiempo. Bueno, ahí se ve, ya. Mire, en esta semana que viene, que es la semana 13, lo que se va a pedir en este proyecto de la sumativa 2 de mi asignatura, esto es lo que voy a pedir, pero evidentemente creo que hay dos asignaturas más que les van a pedir otra tarea en esta semana 13, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a pedir es identificar, digamos, los tipos de investigación, que ustedes ya lo saben, y los coloqué ahí. ¿Se ve o no? Teoría fundamentada, investigación, acción participativa, historia de vida, etcétera, etcétera. ¿Se ve? Sí. Ahora, hay cinco, digamos, apartados que ustedes tienen que llenar.
El primero, el fundamento del tipo de investigación. O sea, tienen que colocar en el fundamento lo que corresponde a cada teoría o a cada tipo de investigación. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Después dice características del tipo de investigación. Le colocan las características. Y acá tienen que tener ojo. Si yo les pregunto la técnica aplicada al proceso de investigación, en este caso, todos fueron entrevistas, ¿cierto? O sea, ustedes hicieron entrevistas. La técnica que entonces, y acá viene el ojo. Cuando yo hablo de un tipo de investigación, yo me refiero a cuál de esos tipos fue que ustedes, eh, digamos, se acercaron al estudio que se está realizando. El estudio puede haber sido y es referente a una habilidad blanda, pero eso está relacionado con qué? Con investigación-acción, con estudio de caso, etnografía, fenomenología, historia de vida, creo que es la más cercana. ¿Por qué? Porque se está tratando de eh, proyectar o modelar un personaje que tienes una idealización respecto a estas habilidades, ¿cierto o no? Entonces, quizás la historia de vida es donde es la mejor tipo de investigación para este trabajo. Entonces ahí colocan historia de vida, colocan qué técnica utilizaron, entrevista, ¿cierto? Porque es lo que hicieron. Ahora, si alguien hizo observación, colocará observación. Pero creo que todos hicieron entrevista porque eso se pidió, ¿cierto? Ya. Donde dice, ventajas del uso de las técnicas para recolectar información sobre la habilidad blanda. Entonces ahí ustedes colocan qué ventaja tuvieron y que al aplicar esta técnica, ¿ya? Y qué desventaja tuvieron o probablemente podrían tener al aplicar esta técnica, ¿ya? Y eso. Y lo otro, no le colocan nada porque se supone que yo elijo ese tipo porque es la que mejor me interpreta mi estudio. En la otra tipos llegan hasta las características, ¿no? Eso sería, ¿ya? Si yo, por ejemplo, si yo le estoy conversando esto porque todavía no va a salir, sino hasta creo que el lunes empieza esto. Si yo considero, por ejemplo, otro apartado, no va a ser muy distinto de lo que está acá como técnica, ventaja o desventaja. Ahí yo creo que podría ser agregar un cuarto apartado, pero no sé, es lo que se me imaginó hoy día y lo veo de esta forma para tener una relación con este tipo de investigación de acuerdo a esta técnica que se utilizó, que fue la entrevista. Y esto es para familiarizarse con el tipo de investigación y cómo se relaciona cuando uno aplica estas técnicas en un tema de investigación, por ejemplo, de esta habilidad blanda. ¿Se entiende o no? Magíster, una pregunta. Sí, Como quiere la tabla se llena completa hasta características y desde técnicas en adelante solo es el tipo de investigación que usamos o cómo no entendí, ahí sí, me perdí. sí, 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 no es correcto. Sí, tal como le dije. Sí, sí, tal como me dijiste. Ok. Entonces, la única, digamos,
Es que le estoy hablando ahora desde que recién lo planteé recién, porque después me viene más trabajo y no tengo mucho tiempo, entonces le estoy desde ahora, pero si hay alguna cosa que se agrega, ustedes ya tienen la explicación general y creo que por lo mismo se van a dar cuenta de que esta relación está en torno a los tipos de investigación en base a las técnicas que utilizar, relacionado con la habilidad blanda. ¿Sí? Pero hasta ahora tengo este cuadro. Yo bueno, si no creo que haya algún cambio, sino que eso sería el trabajo de ustedes, como equipo. ¿Está claro? ¿O no? Ya. Entonces, la tarea colaborativa está claro. O sea, va a haber digamos, una tarea que ya, y le estoy dando hasta el día lunes para que entreguen la tarea colaborativa. ¿De acuerdo? Y sí, yo voy a tratar del fin de semana de colocar la autoevaluación. Yo creo que ya el lunes ustedes pueden entregar y la autoevaluación va a partir del día martes. ¿De acuerdo? Eso, estimados estudiantes. Bueno, espero que ustedes mismos se retroalimenten y si hay alguna duda me hacen llegar un correo. Yo estoy presto para contestarles. ¿Ah? Y no decaigan, si todavía queda una unidad y ya estamos por, qué sé yo, este mes de julio terminando. Yo entiendo, sí, créanme que yo le entiendo completamente, digamos, eh, lo laborioso que es esto. Así pero, pues, como les digo, el papel también del profesor es tratar de orientar y ser empático también con el tema de las tareas, ¿no? Para que tengan un buen resultado. Pues, si no tiene mucho sentido si no tenemos resultados positivos. Bueno, a ver, ¿alguna duda para poder, a ver si siguen las dudas, si quieren, eh, a ver, hay una cosa que todavía yo no tengo claro sobre la sumativa 2 y que estoy, digamos, mañana sí, seguramente voy a hacer la consulta, es si va a ser presencial o va a ser virtual el tema de la sumativa 2. Eso no lo tengo claro. Eh, Espero que me contesten y también el tema, ustedes saben que hay un cuestionario o un examen también. Entonces, no sé cómo se va a manejar eso. Eh, Apenas tengan noticias, les voy a comunicar por correo, ¿ah? Porque sí es importante que ustedes tengan conocimiento cómo va a ser este tema, ¿no? ¿Ya? A ver, chanfles estamos, eh, ¿no tienen duda o hay alguna otra pregunta? Ah, bien. Me dan a ver unos 5 minutos porque tengo que reprogramar esto para poder empezar. ¿Ya? Le voy a ver. A ver, empezaríamos unas... Ah, sí, 4 o 5 minutos.
configuración. Temporización. Ok. Esto, ok. Ya. A ver, en 2 minutos empiezan. Ya, 2 minutos. Les voy a dar también un poco más de tiempo. ¿De acuerdo? Es que estoy tratando de sincronizar algo para... En 2 minutos empieza. Me avisan si es que hay alguna dificultad. ¿Ok? Ahí en 2 minutos más.
¿Ya apareció el test? ¿Sí? Ya, ok.
Magíster, buenas noches. Ya finalicé con el cuestionario. Buenas noches, termina. Sí, el que termina se puede retirar, no hay problema. Bueno, buenas noches, Magister, gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, Magíster, que tenga una excelente noche. Cuídese. Gracias. Buenas noches también, ¿no? Muchas gracias, Magíster. Buenas noches. Mm, Buenas noches. Buenas noches, Magíster. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Magíster. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Magister, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Magíster. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Magíster. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Magíster. Gracias. Buenas noches.
Gracias, Magister. Buenas noches. Buenas noches, Magister, gracias. Buenas noches. Gracias, Magister. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Magister. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Magister. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Gracias, Magister. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Magister. Buenas noches. Muchas gracias, Magister. Hasta mañana. Buenas noches. Que esté bien. Gracias, Magister. Buenas noches. Gracias, Magister. Buenas noches.
Buenas noches.